Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Eduardo Martín de Reedifica Arquitecto. Muy buen día. ¿Qué tal, Abraham? Mucho gusto. Buen día. Encantado de estar por acá. Platícanos en dónde nos encontramos el día de hoy. Estamos en Querétaro y es un coto, es una privada de 180 lotes más o menos. Y bueno, este es el lote tipo que es de 8 por 19.50 de fondo. Es una Excelente. casa para venta. Excelente. El 8 por 19 es el lote típico, yo creo que de Latinoamérica, ¿verdad? O Sí, sea, es el 8 más por usual. 20, algunos un poquito más grande, más chico, pero es prácticamente la casa de las personas, ¿verdad? Sí, de hecho puedes hacer el proyecto y luego buscar el terreno y ver a dónde lo acomodas porque el 8 por 20 es el más usual. Es Digo, por universal. ejemplo, justo como digamos, es como un trapezoide el terreno. Pues sí fui ajustando la idea que yo ya tenía de, justo como mencionas, de un lote de 8 por 20 y ajustarlo allá a la medida tal cual del terreno, ¿no? De la poligonal del lote. Excelente, excelente. Vamos a conocerlo. Platícanos un poco de los retos. ¿Qué orientación solar tenemos? Este es orientación sureste, digamos, un tantito sesgado, el norte. Pero bueno, tienes una fachada sur, entonces va a ser una fachada asoleada durante el día. Pero con esta bocina, que es la recámara principal, que es un balcón que se convierte en balcón, te ayuda mucho a evitar el sol directo, digamos, del sol, y ayuda mucho, la verdad, y tienes una muy buena vista de la recámara ahorita, ¿no? Sí, estamos en Eh, una parte alta de Querétaro, ¿verdad? sí. Entonces va a haber muy buenas vistas hacia la ciudad, aquí hacia el frente. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Son 266 habitables y 52 más de terrazas. Ah, tiene roof garden la casa. Sí, tiene un rooftop Ajá. que se ve muy padre la vista. Y bueno, pues ahorita que subamos lo van a ver. Vamos Valió a... la pena el hacer el rooftop. Excelente. Aquí la restricción que marcaban son 2 metros al frente, Ajá. en la parte de abajo, y en la parte de arriba otros 2 metros de las cubiertas. Ok. O sea, no En- pueden estar al límite no pueden estar al límite después de de los los. tres. Exactamente. Ok, Después ok. de los dos, otros dos, Ah, ok, lo dos, que es dos, la dos. cubierta del rooftop. Ya. Sí, para que no se vea, no tanto, y que mantengas esa línea de casas de dos niveles. Sí, Luego los tres niveles son un poquito pesados, ¿verdad? sí, de hecho eso sí ayuda. Y además la cubierta, bueno, la cubierta que tengo en el rooftop, Ajá. le di una inclinación a la pérgola para que desde la fachada, desde aquí, tuviera como esa transparencia y no se sintiera un techo sólido, ¿no? Pero en la parte de arriba te da muy buena sombra. Entonces era para que tuvieras como la ligereza de la cubierta, se notara esa ligereza y esa transparencia, pero te diera en la parte de arriba del rooftop, te diera sombra. Veo que dejaste un aplanado como repellado, Sí, bastante cerrado. Me gusta esa textura. lo iba a hacer más bien con estuco y como la intención era chucum, Ah, ok. pero al final también subía de precio, entonces como es una casa al final del día para venta, pues había que irle viendo dónde se le iba ahorrando, ¿no? Estar dentro del precio de mercado, que Exacto. eso es de lo que hablamos mucho, ¿verdad? Que cuando hagamos proyectos de venta, revisar primero que nada en cuánto están las casas, ¿verdad? El precio de venta de las casas de la competencia para siempre tenerlo en consideración, ¿verdad? Si te sales de rango, ser consciente un poco. Y estos elementos los usas también para proteger del sur o intimidad. Sí, un poco para el soleamiento, también para privacidad Ujú. y también por seguridad de la casa, que ese es un espacio que se puede convertir en una recámara, pero realmente es un espacio como de usos múltiples. Entonces esta celosía o segunda piel, pues te ayuda a eso, a la privacidad, al asoleamiento y a la protección misma de la casa. Eso está bueno. Del otro lado hay un closet de servicio, digamos, que ahorita lo tengo con algunos elementos de la obra, de lo que sobró de piso y de cosas de limpieza.
Y este tiene una preparación para un coche eléctrico. Ya del tablero principal, ya viene la instalación. Entonces aquí en un momento dado pudieras tener como la instalación y que no se vea el equipo para instalar un coche eléctrico en la parte del estacionamiento. Además que puedes guardar una Karcher o puedes guardar una bicicleta. En Está fin, profundo. cosas de servicio del estacionamiento. ¿Qué instalación requiere un coche eléctrico? O sea, es una Pues depende pastilla de del... 220, ¿qué es? Sí, es una pastilla de 220 y depende mucho el coche, la conexión que tenga que llevar. Ahorita está, digamos, la preparación como tal, depende de qué coche sea el que vayas a utilizar para la instalación ya propia del vehículo, ¿no? Ok, ok. Ujú. Perfecto. ¿Qué materiales vemos? ¿Cementos pulidos? Este es un adocreto que de hecho el fraccionamiento pide que haya una área permeable, pues por eso se decidió tener este piso que iba con la paleta de colores de toda la casa, ¿no? En realidad tenemos concretos, tenemos algo de madera y lo demás es aplanado en blanco. Y este árbol tan bonito, ¿nos podrías platicar qué Este es, especie es? este es una acacia gris. Ok. Seguimos en la paleta de los grises y concretos y demás. Este es una acacia gris. De hecho, esta acacia en realidad iba al ras de piso, pero Ajá. justo por ahí pasa el drenaje. Entonces, pues para no tener algún tema ahí con el Claro. drenaje y las raíces y demás, al final decidí tener la maceta y bueno, en algún momento, que no es lo que a mí me gustaría, puedes quitarla para tener completamente el área libre para los 3 Para vehículos. los 3 vehículos. Aunque en la noche la verdad es que esta parte del muro, con la sombra que proyecta, digamos, la luz que se proyecta, la sombra al muro se ve muy lindo en la noche. Está bueno. La casa luce mucho con ese tipo de sombras que le da a esta Al fachada. muro. Oye, una pregunta, ¿cómo haces estas fajillas, estas tiras? ¿Son, Bueno, son ladrillo o qué es? no, estas fueron perfiles tubulares Ajá. y las forré de Duroc para que Ah, se fuera como un estriado en la fachada, realmente. sí, dije Porque yo. tiene más o menos como sección áurea, entonces este es un cuadrado casi perfecto y luego la otra parte de la sección Ah, ya vi. está separada por estas ranuras. Ok, 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 está bueno. Entonces tiene proporción la casa La casa. y ese sirve como de pantalla para la sombra del árbol y en la noche se ve lindo. Excelente, Ujú. excelente. Ya la cacharon, el cuadrado y el rectángulo. Acuérdense que tienen que dividirlo entre 1.618. Ese es el número de oro. Tenemos aquí a la casa. La puerta, platícanos nada más brevemente, ¿qué material es? Este salam, Ok. digamos, lleva un bastidor de acero. Es una puerta de 1.20 por 2.70, 75 aproximadamente. Y está forrada con salam, con madera de salam. Y tiene esta ranura aquí para que también tengas como esa transparencia y puedas ver quién llega a la casa. Órale, pero hay vidrio, ¿verdad? Sí. Trae cristal, sí. Ajá. Está buena. Su chapa electrónica. Perfecto, entonces este es el espacio multipropósito. Exactamente. Ahorita, pues depende qué quiere el cliente. Si lo quiere sala de televisión, recámara, se puede adaptar a lo que quieras, ¿no? Entonces, pues es un espacio que conforme va evolucionando la familia, pues también tienes estos espacios que pueden ir creciendo y convirtiéndose en diferentes objetivos, ¿no? Que esto está bueno, fíjense. Hay una buena separación entre la celosía y el ventanal. Sí. ¿No? Te permite limpiar ambas Es piezas. para limpiarlo. Ajá. Sí, de hecho, aquí la idea es tener esto abierto, tener esa transparencia y también la privacidad y además poder limpiar el cristal, ¿no? Claro. Tener esa chance de poderlo limpiar y que no. Haciendo los Sí. multicorredizos también, ¿verdad? Para que lo Sí, puedas mover para limpiarlo. exacto. Está muy bien. Sí. Y sí filtra bastante la luz del sur. Pero Sí. también ese volado que tiene como 2,5 metros, algo así, Sí, ¿verdad? ese volado ayuda muchísimo. Ahorita que el sol está más inclinado, perdón, más derecho, digamos, que no está tan inclinado como en invierno, le ayuda muchísimo. Prácticamente no entra nada de sol aquí. Ujú. Digamos, luz sí, pero sol directo no. Buenos volados. Muy bien. Ahorita van a ver el espacio de la escalera, que es una joyita. Bueno, aquí hay un baño completo por si quieres hacer esta recámara. Qué bien está el diseño de lavamanos.
Ese lo fabricaron ustedes. Sí, sí está fabricado con el marmolero, es de cuarzo. Me encantó porque se siente muy integrado al espacio con este muro, ¿verdad? La medida justa. Sí, quedó bastante lindo, la verdad. Y como muy amplio. Ujú. Está bastante amplio. Y de cuarzo. O sea, eso es una muy buena inversión. Haces un detalle aquí con un plafond. Este lo aprendí que lo hacen también para no tener una regadera con una extensión tan larga, ¿verdad? Sí, de hecho eso fue, como tengo muy buena altura, la altura que tenemos es de 2,80, entonces también quedaba muy alta la regadera Ujú. y bueno, pues también ameritaba ahí hacer el diseño del plafón, algo sencillo, pero que te diera como también escala y pudieras tener justo la regadera de lluvia, con este efecto de lluvia un poquito más abajo. Interesante. Ajá. Interesante también el azulejo que usas para la regadera. Sí, fíjate que en realidad quería yo usar el mismo piso, Ajá. pero como es un formato de 60 por 1,20, luego darle el Muchos cortes. desagüe a la coladera es complicado. Y entonces ese azulejo de 5x5, pues la verdad que te da esta sensación de antiderrapante, además hace el cambio de nivel, ¿no? Siempre uso estas como charolas en las regaderas, no uso nada de sardinel. Entonces, ahí con ese cambio de material, pues también está como un poco más seguro. Y Y la eso, verdad es que ha funcionado muy bien ese azulejo, sí, sí te convierte más antiderrapante. Digo, la idea inicial era poner el mismo acabado y que se viera todo en uno solo, pero, y pero bajas, luego, bajas considerable, ¿no? 10 centímetros. sí, entre 8 o 10 centímetros Ajá. en promedio. Digo, depende, en este caso es la planta baja, aquí tenemos chance de dejarlo un poco más profundo, pero cuando tenemos losas, de repente con la capa de compresión, con eso es suficiente, ahí hacer ahí algún ajuste, pero sí, prefiero que el sardinel, Claro. sí. Buenísimo. Y aquí empieza la magia. Platícanos de esta escalera, porque esta escalera es un elemento bastante. Digamos, la escalera tendría que ser algo muy escultórico porque está en el centro de la estancia y pues generalmente lo hacen de placa, pero la parte de abajo le vuelven a poner placa y lo sellan, empastan y lo pintan. Y creo que valía la pena hacer ya con lo que hay de perfiles de LED poder hacer que la escalera fuera como esta gran lámpara que te invitara a subir hasta el tercer nivel, ¿no? Claro, porque son dos escaleras. O sea, planta baja Ajá. y 2 niveles más. Entonces, pues aprovechando el sándwich que se hace para embutir el cristal, que le llaman como servilletero, pues ya quedaba ese espacio en la parte de abajo. Digo, sí tiene cierta gracia porque el perfil tiene que ser un poquito más profundo para que la tira de LED además como muy cerquita a los LEDs, para que se vea una línea Claro, que no continua, sean esas si tiras de no LED que se se ven ve los como los puntos. puntitos, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces ahí fue darle y además pues también una sola fuente para que prendiera toda al mismo tiempo y no degradara la iluminación, que esa fue otra. Ok, ok, ok. Y estructuralmente, ¿cómo está trabajando cada uno de estos escalones? Porque luego en el plano es difícil entender pues, cómo se va a cargar, ¿verdad? Por ejemplo, esta esquina con las vigas. Realmente aquí lo que trabaja es a los muros, Sí, ¿verdad? en los muros tengo una trave de concreto y están anclados con un sellador de anclaje epóxico, todo lo que son los escalones. Los escalones están fabricados de bastidor de PTR y luego están forrados de madera de salam también. Y Excelente. bueno, sí fue un día aquí de trazar con el herrero la escalera para que justo dieran todos los peraltes del mismo tamaño, los anchos. Sí fue un día de trazo para que quedaran todos los escalones del mismo nivel y no hubiera alguno más cortito, uno más alto, ¿no? Claro. Sí, es que parece sencilla, pero no lo es, ¿no? Sí, no, no, Definitivamente. no está tan sencilla. Igual.
Los cristales templados todos son a medida. Eh, Inicialmente no quería que llevaran los soportes que unen los cristales, pero al final creo que fue una buena decisión para que tuviera un poco más de estructura la misma escalera. Sí, definitivamente. Sí. No se hubiese visto igual si nomás hubieses puesto los vidrios con las típicas arañas, ¿verdad? De estos herrajes. Esto es muy elegante. Sí, quedó muy bien. Las La placas. verdad sí me gustó cómo quedó al final la escalera. Y ese árbol es el mismo, es la misma acacia. No, este es un olivo. Ah, olivo. Este es un olivo que la intención es que vaya creciendo. Ahí ya está dando retoños y demás. Así que ahí va pegando. Y lo interesante es que tampoco no tiene tanta iluminación arriba, ¿verdad? O sea, está pues, con la luz de la linternilla, pero no es como que fuera un hueco completo, pues, para el árbol. Sí, no. No, con eso es suficiente. Vinieron a revisar antes de escoger la especie y me dijo la del vivero que con eso estaba muy bien. Que justo cuando le da menos sol, en lugar de ser tan verde, se convierte más grisáceo. Entonces, pues también eso me gustó, parte como de la paleta de grises que yo traía. Entonces, cuando me dijo, no, pues se convierte un poquito más gris, dije, este es el árbol. Este está Sí, bueno. Olivo. el olivo. Buenísimo. Sí. Es especial bueno, no especial, pero se da bien en En interior. el interior. Ajá. Y esto está muy bueno. El área social, pues, es muy generosa, ¿verdad? Y me gusta el muro de contención, ese muro de concreto. ¿Ustedes lo fabricaron o ya era parte del fraccionamiento? No, no, no. De hecho, han tenido algunos vecinos problema con la contención. Yo sí no quise tener ningún detalle y se hizo el muro de contención precisamente para evitar cualquier detalle con el vecino. Pero bueno, fue un poquito de experimento porque aquí te piden que la bodega sea con lámina de acero, mayormente. Y cuando quitamos la bodega, que ya estábamos en el proceso de la obra, pues con la misma lámina que teníamos en la bodega, la reutilizamos para hacer digamos, la cimbra, ¿no? Del otro lado sí está cimbrado de madera, pero de este lado está cimbrado con la misma lámina. ¡Qué crack, eh! Sí, Y quedó. quedó muy bien, digo, fue un experimento y al final quedó bien. Digo, un poco la intención es que la monedita o algo verde le Ujú. vaya creciendo y lo vaya cubriendo. Ahorita, como la casa no está habitada, aquí puedes tener un jardín, sí le da cierto sol. Entonces, pero bueno, ahorita está muy desértico, digamos. Quedó muy bien, no se le ha chuleado ni resanado ni nada, tal cual así como quedó el muro y ya. Está impecable. Me gustó mucho. Le da un toque, o sea, hasta te imaginas una casa toda con este acabado, Sí, ¿no? in- al principio quería como que todo el basamento de la casa fuera de concreto, pero revisando un poco los costos, no, ya no era Sí, sí, viable. sí. Ya será otra. Ya para la siguiente. Ajá. Y la cocina que es clave, creo que también le da mucha calidez. Es melamina, ¿verdad? Melamina texturizada. Sí, esta es melamina texturizada, lo que es madera, y pues la gris es mate, ¿no? También la cocina. Tienes como esta relación de la cocina con el espacio de estancia, de sala, comedor, y la barra esta, pues lo que hace es que no veas tanto lo que se está cocinando y como que la hago un poquito más privada la cocina, pero pues te dé esa apertura, ¿no? Está bueno, está bastante bueno. Sí, porque la barra trae 90, ¿verdad? Y aquí atrás, no, más bien esta trae como 1.20, ¿verdad? La barra, la barra alta, porque estas traen 90 de Sí, altura. sí, entre 1.15 más o menos tiene esta barra. Ok. Ajá. Pues todas las cubiertas de cuarzo, el splash de cuarzo. Está muy bien. ¿Y cuánto mide? Tendrá como unos 4 metros, Sí, 4.50. tiene 4.20 me parece de largo y 2.40 de ancho. Ahí va el espacio del refrigerador, tenemos una tarja de muy buen tamaño y también ahí puede salir al patio, ¿no? En dado caso. Pero que no es patio de lavado, ¿verdad? No, lo pudieras hacer en algún momento, pero tenemos ya área de lavado en los siguientes Los niveles, siguientes niveles. que es un espacio que se puede hacer como flex.
también. Muy bien. Me gusta ese escalón. Creo que está interesante. Y está interesante porque no te deja ver lo que te comentabas, ¿verdad? Sí, O sea, si tienes muchas ollas o muchas cosas aquí, no se ven directamente. sí, no se ven. Entonces sí era un poco la idea de darle como esta comunicación, pero a la vez privacidad, ¿no? O sea, que no esté tanto el tema de la cocina a la vista, ¿no? Sobre Ujú. todo porque, pues, este tipo de casas, pues es la cocina, es lo que más ves, ¿no? Entonces, si no está recogida, pues es un tema. Es un tema. Alturas de entrepiso, que son 270. 275 Ajá. tenemos aquí y ya en el plafón baja un poquito, me parece que como 260. Con una tira de LED también, ¿no? Como que Sí, tiene te marca esta, la circulación. que te enmarque la circulación Ajá. y siga con esta idea de la escalera, ¿no? O sea, lo que quería es que no, como que este plafón, si hubiera tenido lámparas típicas de riel o de spot, no hacían como este lenguaje que me gustó de la escalera con el plafón. Excelente. Pues vamos a subir. Sí, adelante. Vamos, jóvenes.